¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo ya estoy preparado aquí con trípode, con luces, con herramientas, porque aunque sea un video muy fácil, pues tenemos que usar todas estas cosas. Y el día de hoy les voy a enseñar algo que es sumamente fácil de hacer, y es que muchas veces nuestras puertas no cierran por algún motivo. Vean esta puerta, por aquí sí tiene la verdad que buen espacio, pero por acá vean que no cierra de ninguna manera. Y es que esta puerta es una puerta nueva que se acaba de instalar y me la dejaron bien, pero luego yo estuve resanando, estuve haciendo varias cositas por acá y luego la puerta se puso así que no cierra. Hay veces que las puertas son demasiado pesadas y con el paso del tiempo también terminan cayéndose y resulta que ya no cierran. Así que hoy las vamos a arreglar de una manera muy fácil. Lo único que vamos a ocupar es un clavo. Vamos a ocupar una pequeña llave ajustable o una más grande. Yo lo tengo así pequeñas. Vamos a ocupar un martillo. Y esto que lo tengo acá es a manera de cuña. Usted puede usar lo que usted quiera. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a trabajar aquí en esta parte, porque aquí abajo es donde no cierra. Vea, si fuera arriba donde no cierra, entonces yo tendría que trabajar con aquella bisagra, pero en este caso vamos a trabajar con esta y va a ver usted qué facilito vamos a arreglar esto. Solo déjenme montar la cámara aquí en el trípode para poder trabajar y seguimos. Bueno, mis queridos amigos y amigas, ya estamos listos. El clavo lo vamos a ocupar para sacar este perno, este clavo que está aquí, que cruza toda la bisagra. En este caso, esta bisagra no se puede usar un clavo porque por aquí está sellado por acá. Con este mismo clavo lo voy a sacar yo de acá, empujándolo para arriba. ¿Ven? Esto también se puede hacer con un desarmador plano. Pero aquí que tengo este clavito, acá voy a sacar este perno, que la verdad es que sale bastante fácil. Vean. Estas son cositas que las podemos hacer fácilmente nosotros, porque si usted llama a un carpintero para que le haga esto, le va a cobrar no solo la arreglada de la puerta, le va a cobrar también el viaje, la gasolina, el tiempo. Y como puede ver, ya sacamos esto de acá. Y lo que voy a hacer en este momento es que ya que saqué este perno, voy a poner esta pieza acá, que puede usar usted cualquier cosa, y lo que vamos a hacer es que esto nos va a dar prácticamente el espacio que nosotros necesitamos para que la puerta quede bien cerrada. Esto nada más va a funcionar a manera de una pequeña cuña y nos permita luego cerrar bien la puerta. Aquí hay algo bien interesante. Como ya pusimos la cuña, entonces podemos ver acá que estas partes de aquí se han corrido hacia atrás. Vea usted, se han corrido hacia atrás. Y lo único que vamos a tener que hacer ahora es mover estas partes de la bisagra para atrás para alinearlas con estas otras partes. Familia, así que usando esta pequeña llave ajustable, yo la voy a ajustar aquí al tamaño de esto y la voy a mover hacia atrás para que coincida con esta parte que fue la que se hizo para atrás. Vamos a hacer que llegue un poco más. En este caso esta es redonda, así que cuesta un poquito más hacerla llegar. Bueno, como me está costando un poquito hacerlo con esta ajustable, lo que voy a hacer es que le voy a dar unos golpecitos con el mismo perno para hacerla llegar para atrás. Familia, así que ya hemos acomodado de nuevo el perno por acá y lo único que vamos a hacer ahora es que vamos a quitar acá la cuña que pusimos para que nos diera chance de acomodar la puerta. Bueno familia, y como pueden ver, ya la puerta está cerrando perfectamente bien. Vean qué suavidad, vean con qué tranquilidad. Ya no tiene ese tope feo que tenía al principio. Vean, cierra perfectamente muy bien. O sea que esto
verdaderamente funciona, mis amigos. Y algo que pueden hacer ustedes perfectamente bien. Y otra cosa importante, si aún haciendo esto, la puerta no cierra, porque algunas veces hacemos este procedimiento y la puerta aún así no cierra, entonces solo hay que desgastar un poco, así como lo muestro acá, quitarle un poco a la puerta y eso hace que la puerta se corra un poco hacia adentro y permite pues que ya la puerta pueda cerrar tranquilamente. Algo muy fácil que también todos podemos hacer en nuestra casa. Así que familia, yo espero que les haya gustado este video. A mí como siempre me ha encantado hacerles un nuevo video. Cuídense mucho y va a ser hasta la próxima.